bienvenidos a esta entrevista, a este programa especial, como todos los que hacemos cuando nos visitan aquí en los estudios de Escopo Digital. Una semana pesadita en el ambiente político electoral. Vamos a empezar pues ofreciendo para ustedes una voz que no es muy nueva, pero que en este proceso particular pues empezó, por lo menos en Escopo Digital la semana pasada. Ya pues nuestros suscriptores y usted que nos ve tiene idea de qué vamos a hacer hoy, porque lo ofrecimos, íbamos a hablar con un aspirante a precandidato a gobernador del estado. Se trata de un político veracruzano, un político joven cuya trayectoria realmente, bueno, pues lo que nos obligó a decir es que no anda tan mal el partido que lo pretende postular, y no anda tan mal porque, Jesús Vázquez, tu historia política no es muy reciente, son 2 décadas ya, pero intervenciones muy afortunadas. ¿Cómo te has sentido tú como político? Bueno, finalmente bienvenido. Gracias, Luis. Antes que nada, felicitarte. Empezamos felicitándote por tu reciente premio que adquiriste, que te dieron la semana pasada, por Premio Nacional de Periodismo, reconocimiento de una gran trayectoria que tienes. Y bueno, gracias, sí. En lo personal es un gran orgullo estar aquí contigo, aceptar tu invitación, y vamos a comenzar con el tema de aspirante a. Creo que la situación actual del Estado y del país obliga a que el ciudadano común, el ciudadano, y no lo digo por mí, yo no soy un ciudadano común porque tengo al final una trayectoria política, pero que el ciudadano que a lo mejor no tenga una trayectoria política o no ha trabajado dentro de la política, pero que le llama la atención la política, actúe. Sobre todo porque nos encontramos ante un escenario tanto estatal como federal, donde las fuerzas que están en pugna no están haciendo una propuesta en base a lo que quieren hacer, están haciendo una propuesta en base a los errores de los demás. Ves una campaña, ves las campañas que no son campañas ni precampañas, pero obviamente todo el mundo ya está en campaña, donde pues la forma de adquirir seguidores o de posicionarse es criticando cómo está trabajando el gobierno. El gobierno ya hizo mal esto, el gobierno ya hizo mal lo otro, el gobierno está trabajando mal en esto, pero no dices qué vas a hacer para mejorar. No dices cuál es tu propuesta para mejorar. De forma local es lo mismo. De forma local vemos una crítica muy amplia hacia el gobierno, una crítica que merecida o no, pero se están basando las campañas en crítica. Entonces aquí lo importante es que el ciudadano común, el ciudadano que tiene ganas de participar, que tiene ideas, que tiene ganas de expresarse, pues busque los medios para poderlo hacer. Porque si no, simplemente se quedará en una buena idea, en un buen motivo, en ganas, en intenciones, y las cosas van a seguir pasando lo mismo. No puedes aspirar a cambiar un país o un estado haciendo las mismas cosas de siempre. No puedes aspirar a que el gobierno sea diferente teniendo los mismos personajes. Podemos hablar de gobiernos federales, de varios gobiernos federales que pasaron, donde pues todo el mundo pugnaba: yo voy a ser el presidente diferente, yo voy a hacer las cosas diferentes. Sin embargo, en sus gabinetes veíamos a los personajes del gabinete anterior, fueran o no fueran del mismo partido. ¿Cómo aspiras a cambiar las cosas haciendo las cosas iguales? Lo mismo pasa en el Estado. Vemos ideas de querer cambiar, todo el mundo dice yo quiero cambiar, vamos a hacer las cosas diferentes, pero a la hora de llegar, a la hora de gobernar, nos damos cuenta que es exactamente la misma metodología, que están haciendo exactamente lo mismo, que están manipulando o intentando manipular las elecciones de la misma manera, que están utilizando los programas sociales igual que los anteriores, que en sus formas de conducirse internas de sus partidos políticos hacen exactamente lo mismo que hacían los anteriores. Entonces lo único que te das cuenta es que solo cambió el eslogan y la marca, no cambia ni la forma de gobernar ni la forma de hacer política interna. Me voy a adelantar una pregunta que no me has hecho, pero me quiero adelantar y explicar por qué el motivo de nosotros incorporarnos a Fuerza por México con su dirigente, con Eduardo Vega. Era un movimiento lógico después de que nosotros hicimos una lucha por todo el estado con un partido nuevo, con un partido estatal, precisamente haciendo mención de lo que te estoy hablando en estos momentos, de que no podías incorporarte, no podíamos seguir con el mismo sistema de partidocracia, con partidos políticos que recurren a las mismas prácticas para nombrar a sus candidatos, que recurren a las mismas prácticas para las estructuras electorales el día de la elección, que llegas a una estructura, a una comunidad, y están tan viciadas que lo primero que te pregunta un disque seguidor de un partido político es: ¿cuánto dinero me vas a dar para estar contigo el día de la elección? Entonces no hay ideales, no hay partidos políticos con ideales. La gente ve a los partidos políticos como una opción de tener un beneficio a corto plazo. Yo me incorporo a Fuerza por México porque precisamente es un partido, el único partido de los
de reciente creación y estatal que conserva el registro. Era un movimiento lógico para nosotros poder voltear a Fuerza por México. Y después de ver lo que estaba haciendo Eduardo Vega por todo el estado, donde está tratando de incorporar perfiles más ciudadanos, donde está la puerta abierta hacia una crítica constructiva y donde está acercándose la gente que precisamente está harta de los partidos políticos, pues creo que aquí era el lugar al que teníamos que estar y el paso lógico que teníamos que dar. Pero entonces, ¿es Fuerza por México oposición? Yo creo que Fuerza por México en estos momentos debe estar construyendo una ideología donde pueda darle resultados a la ciudadanía. Mi incorporación es parte de ese proceso. Tengo 20 años en política, todos me conocen. Saben que lo que menos hacemos es seguir líneas. Fui legislador del Verde Ecologista en la legislatura de Duarte, y a pesar de que todo el mundo pensaba que por ser legislador del Verde Ecologista en la legislatura de Duarte yo iba a votar lo que él mandaba, y si ustedes recuerdan fui uno de los diputados que menos votó lo que él mandaba. No voté ninguna cuenta pública, no voté lo de magistrados anticorrupción, no voté lo de basificación de los servidores del Estado, y no solamente no lo voté, subí a tribuna a decir por qué no lo votaba. Entonces yo creo que no es un tema de si es oposición o no, se trata de formar con las estructuras de la gente que quiera cambiar las cosas, de escuchar ideas. Y hubo iniciativas interesantes cuando fuiste legislador del Verde, ¿no? Iniciativas que me quitaban el sueño y que todavía... y que sembraron algunos escalones fuertes de iniciativa privada, aquella de los estacionamientos, en fin. Pero también fuiste el diputado federal quizá más joven. Fui diputado federal, sí. Fui uno de los más jóvenes en mi legislatura. Tengo que mencionarles que para mí la legislación federal fue de mucho aprendizaje. Nosotros nos enfocamos en esa época en mucha gestión social. Fui uno de los legisladores, de los 500 legisladores, con más gestión social, con más apoyos. En aquella ocasión era adulto mayor, no recuerdo cuál era el programa era el que es ahora para los adultos, creo que era adulto mayor, pero era otra edad, era 60 años, cuando lo implementó Fox. Y hicimos cerca de 30,000 solicitudes de ingreso, también para regularizar propiedades, en zonas, por ejemplo, la Perla del Golfo en Mecayapan, donde cuando llegué la gente decía, es que todos han venido aquí, nadie ha legalizado, todos nos sacan dinero. Y dije, pues yo nada más no te voy a sacar dinero porque no te voy a pedir nada, se va a legalizar, y se legalizó. Que por cierto le mando un saludo a la gente de la Perla, mi amigo Rigo, que seguramente más tarde va a ver la entrevista porque sigue en mis redes sociales. Y nos enfocamos mucho en la gestión, mucho. Estuvimos apoyando durante todos los meses, por lo menos 2 años y medio, a comunidades de abuelitos, tanto en Cozoleacaque como en Oteapa. Vaya, tratamos de hacer con el salario lo que se podía también, porque tengo que mencionar que durante 2 años y medio se donó, a pesar de que siempre había mucho cuestionamiento, que la gente decía, es que a mí no me lo donaste, no me lo diste. La gente cuando escuchaba donar y mal acostumbrados pensaba que uno iba a llegar a darles el dinero de forma directa y en la mano. Y no, nosotros hicimos bardas en las escuelas, apoyamos a los estudiantes, apoyamos a los adultos mayores, apoyamos en las gestiones. Te voy a poner un ejemplo de lo que te estoy mencionando. Un día me toca llegar a Mecayapan y yo iba después de haber hecho una obra social, voy a omitir el recurso que se invirtió, pero se invirtieron cerca de 3 meses de salario en la telesecundaria que está enfrente del parque. Entonces yo llego y dije, pues había cerca de 1,000 personas, dije, la gente va a agradecer lo que hicimos, porque pasaban legislaturas, pasaban ayuntamientos y no arreglaban la barda escolar. La gente se seguía metiendo a robar, se robaban el inmueble y nadie hacía nada. Nosotros llegamos, pusimos la barda, hicimos algunas cosas no recuerdo si era la secundaria o la primaria, pero era enfrente del parque. Y bueno, llego a la plaza Mecayapan y cerca de 1,000 gentes reunidas. Yo pensé que iban a agradecer y no, iban a reclamar. Iban a reclamar que por qué el salario no se los había dado a ellos. Imagínate, en ese entonces se ganaban 70,000 pesos. ¿Qué podías hacer con una población, en aquel entonces, Mecayapan, 6,000 habitantes? Sí, complicado. ¿Qué podías hacer? Entonces no entendían, pero bueno, creo que aquí estamos hoy contigo, sobre todo para aclarar las dudas, para agradecer, pues, que se me haya mencionado en una aspiración a la candidatura de Fuerza por México. Creo que Eduardo Vega, yo acepto su invitación precisamente porque sé lo que están haciendo y sé que el proceso apenas comienza. Están tratando de entablar dentro del partido, dentro de las propias estructuras municipales, el camino a seguir. Se está trabajando muy duro en estructuras, de eso
tengo que comentar que ya fui testigo, me ha tocado estar en varias reuniones donde se le está apostando muchísimo a las estructuras municipales y estructuras municipales diferentes a las que hemos visto, estructuras municipales muy similares a las que nosotros estábamos buscando construir o iguales, estructuras que no tengan nada que ver con los partidos políticos, estructuras que vengan frescas, estructuras que vengan con ideas de realmente trabajar. Yo recuerdo en el 2003, cuando me tocó ser candidato a la Diputación Federal, el Partido Acción Nacional no existía en Cozoleacaque. No había ganado ningún municipio, no existía. No tenía estructuras, no tenía comités, no tenía nada. Cuando llegamos, obviamente nadie daba un peso por nosotros, los medios de comunicación se burlaban de nosotros. Pero se trabajó muy fuerte en las estructuras, en una estructura muy diferente. Una estructura que llegó por voluntad propia, una estructura que no cobró por estar el día de las elecciones, una estructura que dijo yo quiero estar, y gente que defendió. Hubo incidentes en la Sierra Soteapa donde una persona perdió la vida por proteger las actas, y lo cual pues, no se olvida, no lo olvidamos, pero lo hizo de forma de corazón. Posteriormente me tocó participar por los mismos ideales, seguir participando, y te diste cuenta que conforme iban viniendo los triunfos, pues ya las estructuras ya no se movían de forma voluntaria, ya todos querían recursos. Y peor aún, una estructura que viene por recursos se va el día de la elección. A mí me tocó perder una elección donde el día de la elección desapareció mi estructura. Estando en las encuestas en primer lugar, estando en las encuestas dominando con eventos muy fuertes, me quedé sin estructura. Obviamente no tuve movilización y obviamente situaciones que me ha tocado vivir con respecto a los vicios que hay dentro de los grandes partidos políticos es lo que me hace hoy creer y tratar de construir esto con Eduardo Vega, con Tato Vega, como lo conocen todos, que es un partido limpio, es un partido que viene creciendo, que viene empujando y que va a empujar con la ciudadanía. Le voy a dar vuelta tantito al libro. Ya probaste, después de la última incursión política como presidente de un partido estatal, ya probaste la oportunidad de estar con la familia hermosa que claro. Tienes. ¿Ya viste lo fuerte o lo difícil que fue recuperar en el negocio familiar pues el camino, porque se desatiende para dedicarse a la política? ¿Y qué onda? O sea, regresas a la lucha, porque al final de cuentas, Luis, vamos, esto es de tiempo completo. Luis, todo el mundo habla de decir, vamos a dejar un mejor planeta, un mejor país para nuestros niños, para nuestra sociedad. Con todo cariño, es una tontería. No vas a dejar, tienes que construir desde ahora. Dejar, estamos destruyendo todo, estamos destruyendo la clase política, estamos destruyendo la sociedad. Hoy en día hay una cargada hacia destruir los valores de las familias, todo el mundo. Hoy digo, yo soy muy respetuoso de las creencias de cada quien, pero son creencias individuales. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo y bueno, tal vez pueda ser criticado, pero también tiene que mencionarse. Yo tengo muchos amigos que tienen otras preferencias en cuestión, personas que tienen preferencias por el mismo sexo. Personas súper respetuosos a los cuales yo admiro, quiero y respeto, y tengo una amistad increíble con muchos de ellos, muchos. Pero con lo que yo ya no compagino mucho es cuando llega otro sector donde empiezan a querer mencionar pues, un género que a lo mejor no existe. Que si me preguntas ahorita, o no sé si me puedas tú aclarar, ¿cómo es que le dicen de él o...? No tengo idea, hay 81 géneros distintos bueno, actualmente. Eso es respetado, sí. Es respetado. Si de una persona de manera personal lo quiere vivir adelante, pero es de manera personal. Así como nosotros no debemos imponerle a él y decirle estás mal, ellos no pueden imponerle al resto de la sociedad que hagan una cosa. Lo mismo me genera a mí esta situación de que no querer regresar por regresar. Yo no tengo una aspiración de que me pueda mover una aspiración de poder. He conocido el poder desde muy joven, me tocó estar en esto casi de 23 años. Obviamente sé que el reto es enorme. El reto es enorme cuando estás construyendo una fuerza política. No estoy loco, ni soy suicida, ni vengo con ideas locas, sino creo que en algún momento tenemos que empezar a construir. En algún momento tiene que salir alguien a decir lo que está pasando, en algún momento tiene que salir alguien a tratar de construir en base a ideas. El campo está desamparado, y está desamparado porque no hay organización, y tampoco veo una secretaría en ningún lado, ni federal ni estatal, que esté buscando organizar nuevamente a los campesinos, los ganaderos, los limoneros. Yo conozco el sector limonero, soy limonero, los productores de maíz, todos están completamente desprotegidos porque no hay liquidez en el campo, y no hay liquidez porque desafortunadamente Financiera Rural desapareció. Y al desaparecer Financiera Rural, pues desapareció el banco del campo.
el banco que le daba certidumbre a muchos que realmente buscaban ir creciendo. Y bueno, así te puedo ir diciendo, no solamente en el sector limonero, en el sector maderero. Con tristeza veo, yo hago alpinismo y con tristeza veo que cada vez se está nuevamente entrando a nuestros bosques y se está talando de manera ilegal nuestros bosques, y era una situación que ya se había logrado controlar y parar. ¿Y la seguridad? La seguridad. La seguridad, bueno, creo que es un tema que también es de percepción. Tú vas a tener seguridad cuando la gente en todos lados tenga que comer. Tú vas a tener seguridad cuando el empresario pueda invertir y llegar a un lugar sin temor a que lo vayan a asaltar o le vayan a robar sus cosas. Y bueno, basta decir que los que circulan de Córdoba a Puebla por las cumbres de Maltrata van persinándose, porque existe la posibilidad de que los puedan asaltar en las cumbres de Maltrata, en ese tramo precisamente. Yo en el sector limonero te puedo decir que el año pasado, por lo menos de la zona de donde sale el limón, que transita por el estado de Veracruz entre Tierra Blanca y Cuitláhuac, se robaron cerca de 15 camiones de limón. Y así sucesivamente, tal vez ya los medios no lo mencionan. Y así con el aguacate, el chayote. Así con el todo, aguacate, ¿no? El chayote. Y bueno, creo que si quieres hacer las cosas diferente, tienes que buscar gente diferente y en verdad implementar una estrategia abismalmente diferente. Y con algo tan básico que podría comenzarse es con los valores en la escuela, con los valores en la familia, porque estamos en, como te decía hace rato, estamos en un esquema donde queremos destruir los valores a fuerza. Sí, pero eso si estuvieras construyendo un mundo nuevo, al final, el día de hoy, es que vas a esperar 7 generaciones para que eso permee. Pero ¿Qué hay de corrupción tú en lo los mencionas medios? De esa manera porque precisamente ya lo viviste. Yo estoy en una etapa donde vengo de tratar de luchar por eso y creo que todo el mundo dice, no se va a ver el resultado ahorita, que fue tu comentario. Claro que no se va a ver ahorita, pero se tiene que comenzar. Para subir una montaña tienes que dar un primer paso. Para subir un edificio tienes que subir la primera escalera o el primer piso. Para construir una casa tienes que poner el primer ladrillo. Nadie lo pone. Todo el mundo llega y dice, yo voy a hacer esto, yo voy a cambiar. Y eso sí, las campañas me encantan, porque las campañas es en base a los errores del de enfrente. No es que este no hizo esto, es que no es aquello. La gente sabe lo que el de enfrente no está haciendo. La gente lo que quiere escuchar es qué vas a hacer tú para poder cambiar las cosas. ¿Te enfrentarías, en todo caso, bueno, a una oposición un tanto desordenada hasta ahora en términos del frente, pero lo que es común en el sentir actuar es que te enfrentarías a una elección de Estado? Bueno, estamos hablando de que me enfrentaría en el supuesto de que yo fuera, pero el Partido Fuerza por México obviamente tendrá un proceso interno donde hay otros aspirantes, donde hay otras cartas que pudieran aspirar. Claro, por supuesto. Hay otros aspirantes que pudieran buscarla y creo que sería adelantarme yo a ese proceso interno y decir, yo voy a hacer, también sin saber en qué esquemas entraría, se está trabajando en la construcción de un proyecto que sea interesante para los veracruzanos. Entonces ahí sería de mi parte tal vez arrogante adelantarme a si fuera, pero te quiero decir que si la vida me da la oportunidad, trabajaríamos en organizar a la sociedad. Se tiene que trabajar en organizar a la sociedad. Tendemos a culpar de todo al gobierno. Todo. Siempre el gobierno es culpable, la seguridad es culpable porque esta persona hizo mal, el apoyo al campo no llega porque estas personas hicieron. Todo culpamos mal al gobierno. ¿Dónde está el trabajo en la sociedad? Yo he tenido muchas reuniones a lo largo del estado con empresarios, con sectores empresariales. ¿En estos días? Sí. En estos años. Okay. Tuve 20 años en política, me tocó ser presidente de la Comisión de Medio Ambiente y me tocó tener reuniones con empresarios por todo el estado. Y en algún punto de esas reuniones todos estaban de acuerdo en un punto, que la situación estaba mal, pero a la hora de querer hacer algo nadie hacía nada. La gran mayoría tenía miedo a alguna auditoría, la gran mayoría tenía miedo a que en un futuro perder posibilidades de tener contratos, sobre todo nos hablamos de los que se refieren al tema de construcción, y bueno, eso fue generando que realmente no hubiera un deseo de luchar, un deseo de trabajar. Hoy en día, yo sí te quiero decir, a mí me toca, yo soy de campo, me dedico a la producción de limón, sí hay sectores ya más desesperados. Ya hay un sector ganadero donde la liquidez no es suficiente, sabemos que hay una introducción de ganado de Sudamérica y de Centroamérica muy importante. El tema de la leche, también sabemos que el tema de la leche está escaseando por la importación que se está haciendo de países como Nueva Zelanda. Leche en polvo. La falta de regulación, por ejemplo, en el sector de limón, donde cada día surgen más exportadores de limón, gente que de repente ve que es negocio y va y se mete y de repente en Estados Unidos hay un exceso de oferta
Y hay muchísimas empresas y lo único que termina pasando es que las empresas de Estados Unidos pues, terminan diciendo, no trabajo, no hago, y el más afectado termina siendo el productor mexicano de limón, porque no hay una organización seria. Los sistemas productos de limón, de plátano, los sistemas productos que están establecidos hace años, creo que no están funcionando. Jesús Vázquez González, ya en serio, ¿quieres ser gobernador o quieres ser candidato del Frente? Cuando tú le preguntas a alguien quiere ser gobernador, ¿a quién no le gustaría cambiar la historia de su estado? Pero creo que tenemos que tener los pies en la tierra y todo va a ser una consecuencia de. Vamos a esperar los tiempos. Agradezco que me des la oportunidad de estar aquí, vamos a esperar los tiempos. Pero si la vida me da la oportunidad de ser candidato, te aseguro que vamos a salir a decir no lo que vemos, sino lo que se tiene que hacer, y no en base a una ocurrencia, sino en base a estudios, en base a estadísticas, en base a mercados, en base a estudios de mercado, en base a la necesidad de la gente. Y sí les aseguro algo, si la vida nos da la oportunidad, no vamos a salir en base a lo que está haciendo mal el de enfrente. Lo que está haciendo mal ustedes lo tienen que saber. Tenemos que salir en base a una propuesta, en base a ideas y con mucha transparencia. Y bueno, tú hoy, antes de la entrevista, platicábamos y me decías, voy a preguntarte con todo. Y le dije, adelante, no tengo nada que ocultar. De ninguna manera pueden preguntarme sobre mi trabajo en la legislatura. Alguna ocasión un periodista trató de golpearme diciendo, ahorita vienes a darte golpes de pecho, y en la legislatura con Duarte votaste las cuentas públicas. La realidad es que me dio mucha risa, porque era un periodista que no había visto mi historial de votaciones, y con mucho orgullo salí a decir, oye, yo no voté ninguna cuenta pública, absolutamente ninguna cuenta pública. ¿Cuál es el fuerte de Jesús Vázquez en términos de capital político? O sea, ¿qué ofreces al partido en todo caso? Porque hay que entrarle aportando, no solamente pues el valor de la personalidad y el rostro, pues, sino el proyecto, pero también tienes un capital político. ¿En dónde crees que está más fuerte tu capital? Bueno, definitivamente al yo ser nativo del sur de Veracruz, pues es donde más posibilidades tendríamos de tener gente que pudiera estar con nosotros y que pudiera construir este proyecto de manera auténtica. Ya la primera vez que fui legislador fue de Cozoleacaque, la segunda vez que fui legislador fue del distrito de Acayucan, participé por el distrito de Cosamaloapan, donde te comenté que pues, el último día de las elecciones el único candidato del estado que tenía posibilidades de ganar era yo, y me quedé en 5 municipios sin estructura. Entonces, a ver, déjenles explico. En 5 municipios no llegaron los representantes de tu partido. Así es. A cuidar las casillas. Así es. Obviamente no llegaron, obviamente perdimos en esos municipios, no hubo actas, y bueno, es a lo que se está expuesto hoy en día con estructuras contaminadas como la de los grandes partidos. Y regreso al tema de la elección de Estado. Eso es lo primero que el Estado... Elecciones de Estado ha habido siempre. ¿Siempre? Siempre. Recuérdame una elección de Estado que no hayamos tenido, que no hayan tratado de manipular, digo, hablando sin tapujos, hablando claramente, hablando con la realidad. El gobierno siempre ha intentado manipular las elecciones, y más en un estado tan complejo como es Veracruz, donde hay tanta zona rural, donde las actas se pierden, donde a veces el uso de la fuerza intimida y la gente no sale a votar, donde los operadores políticos el día de la elección milagrosamente desaparecen. Siempre ha habido elección de Estado en Veracruz. ¿Qué pasó la elección pasada? ¿O cuál fue el factor de diferencia? Que tal vez teníamos un candidato como Andrés Manuel López Obrador, que había hecho campaña durante 30 años, y yo sigo asumiendo que esa campaña no la ganó Andrés Manuel en base a su propuesta, porque pues yo bromeaba con mi esposa y le decía, no creo que se atreva a hacer lo que está diciendo, y sí se atrevió a hacer lo que estaba diciendo. Para todos era una esperanza que las cosas cambiaran, de alguna manera, para todos era importante que hubiera una sacudida, pero yo no pensé que fuera a hacer lo que estaba diciendo, porque era sumamente peligroso. La gente votó más por un análisis de la propuesta, por un hartazgo. Y te voy a poner 2 ejemplos. Hizo una simulación de votación para borrar de un trancazo el aeropuerto de Texcoco, pero no hizo la votación para el Tren Maya. Movió las masas conforme a él le interesaba. Ok, era válido, él tenía el poder en ese momento, es el presidente, y bueno, la historia se debe empezar a escribir a partir del siguiente periodo, tanto en Veracruz como a nivel federal. ¿Tienes alguna relación con Cuitláhuac, que es gobernador, con Eric, que es el secretario, con Casarín, que es el líder de la Cámara? O sea, con estas dirigencias de Morena. Y mi pregunta orientada también a lo siguiente, o complementarla con esto. ¿Cuáles votos esperarías
de los que votamos por López Obrador y nos decepcionó el tercer día, de los que votaron por el PRI y los decepcionó al día siguiente, de los que nunca han votado? Respondiendo a la primera pregunta, no tengo relación con el gobernador, nunca lo he saludado ni he cruzado palabra con él. No tengo relación con Casarín, nunca he cruzado palabra con él. Con el secretario de gobierno en alguna ocasión tuve una reunión acabando las elecciones, sobre todo porque yo buscaba un acercamiento de mis municipios para que pues, fueran tomados en cuenta y no hubiera una cargada sobre ellos, sobre todo de hostigamiento hacia sus triunfos, sobre todo porque habían ganado por un partido diferente al de gobierno. Claro. Pero no tengo relación con ellos. Cuando tú mencionas qué voto es el que esperas, creo que es complicado salir sobre un segmento, sobre todo porque no es un segmento el que hace la diferencia, es un conjunto. Tú lo mencionabas hace rato, la clase media que al tercer día nos decepcionó. La clase media le dio el triunfo a Andrés Manuel. Y creo que ahorita va a ser un factor importante porque es un voto que está muy volátil, la gente está enojada. Yo hace unos días platicaba con gente cercana a Xóchitl, le decía, el gran error de Xóchitl es bajarse y seguir en un esquema de un discurso tan bajo, cuando menciona tan pobre, ¿no? Tan pobre, porque lo que necesita este país es un estadista. Yo sé que yo puedo reconocerle a Xóchitl su cercanía con la gente, pero su discurso no llena porque ya pasó de. Inclusive veo a Claudia con un discurso menos bajo que el de ella. Válgame Dios. Imagínate, veo con un discurso más constructivo, veo al candidato no candidato ahora, Marcelo Ebrard, con un discurso, bueno, ahorita está en su discurso más de ver qué fue lo que pasó internamente, pero un discurso más constructivo. ¿Y a qué voy con esto? Para sacar a México se necesitan ideas, para sacar a México se necesitan liderazgos. Si la gente se une y se olvida del partido político un poco, pueden votar por la mejor persona. Pero si seguimos en esa partidocracia, tanto en México como en el Estado, seguiremos construyendo con el peor candidato que el partido más popular postule. Pero hay equipo, o sea, vamos, al final Fuerza por México sí se forma con gente que rechazó o que rechazó al partido, o que el partido lo rechace, me refiero al PRI, del PAN se unen también, de Morena hay algunos personajes o grupos que no están muy de acuerdo con elecciones internas y van y se incorporan con Fuerza por México. Es una mezcla extraña, ¿no? O sea, ¿ha ido creciendo? Lo que pasa es que el ciudadano, el ser humano es un ente político. Sí. Y siempre va a buscar dónde poder desarrollar mejor sus ideas. Aquí cuando hablamos, a mí me da mucha risa cuando la gente dice, es que Chapulín es que está de un partido en otro, es que ha cambiado 10 veces de partido. Señores, vean la composición de todos los partidos políticos. Ese discurso de que es un Chapulín lo debemos dejar, y principalmente porque el partido popular en estos momentos que tiene el gobierno, pues está construido por muchos actores de diferentes partidos políticos. Obviamente, esas combinaciones que mencionas raras, pues se tienen que dar, si no, ¿cómo se surge? ¿Cómo se surge? Que si se tiene equipo, por supuesto que se tiene equipo, si no de entrada no hubieran conservado el registro. Muy bien, a reserva de que nos confirme Eduardo Tato Vega Yunes, ¿cuál sería entonces los tiempos y procedimientos? Bueno, yo estoy a espera de que el partido mencione eso. La verdad es que agradezco la invitación que me hizo Eduardo, que me hizo Tato, y también agradezco la invitación que me hizo el partido a poder encabezar una posible candidatura. Obviamente también te quiero adelantar que no soy el único, y por eso es que con mucha reserva te menciono que no me gustaría caer en un punto de arrogancia donde dijéramos, yo voy a hacer, y al final fuera otra la circunstancia. Pero si la vida me diera la oportunidad, creo que nos saldríamos con mucha fuerza a poder decir lo que está pasando. Ya dependería de la ciudadanía si seguimos en un tema de partidocracia o de una suma de voluntades. ¿Qué te dijeron? ¿Habría una convención interna? ¿Habría una decisión de la dirigencia? Seguramente va a ser una convención interna, es lo que está mencionando. ¿Qué es lo que veo en Fuerza por México? Muchísima comunicación con sus estructuras, muchísima, y la prueba está en que se llevan a cabo por lo menos 2 reuniones con estructuras municipales al mes. Bien. O sea, hay mucha cercanía con sus estructuras, mucha. A mí me ha tocado estar en un par de ellas y fue lo primero que me llamó la atención, que efectivamente hay un deseo de construir una estructura real. Y pues bueno, Ricardo Montero, que es el encargado de estar cerca de ellas, pues ha hecho muy buen trabajo, y te repito, me ha tocado ver una estructura real, una estructura obviamente preocupada por el escenario,
todo el mundo sabemos el gran reto que se tiene enfrente. No, nadie es tonto al decir, no tenemos enfrente el poder económico, no tenemos enfrente el poder de liderazgos regionales muy fuertes. Por supuesto que se tiene, pero con ideas se pueden cambiar las cosas. Bueno, pues no sabemos yo no sé si decirte de suerte o si estoy frente a un suicida político, qué está pasando, pero yo agradezco la oportunidad que le das al pueblo veracruzano de ver opciones, por supuesto distintas, diferentes, políticos jóvenes en términos de su edad, con una trayectoria, pues sí, definitivamente mucho más limpia que las anteriores, con resultados de repente, con confianza. Pues yo espero que se den los tiempos y los movimientos y que regreses a este estudio ya como precandidato formal, ¿no? Te lo agradezco. Pues es tu auditorio, Jesús, si quieres despedirte. Pues muchas gracias, agradezco la oportunidad de poder estar hoy y quiero adelantarte, Luis, que es el primer medio al cual he accedido a entrevistarme en estos meses. Lo cual se agradece, claro. Ha habido muchas invitaciones a las cuales también agradezco, pero creo que, como bien dijiste hace rato, yo estaba en una etapa de construcción porque también tengo una familia y no se puede aspirar a tener fortaleza en un proyecto político si no tienes fortaleza interna, si no tienes el apoyo de tu esposa, si no tienes el apoyo de tus hijos, si no tienes eso encaminado, porque al final la gente puede pensar que el medio político es muy glamuroso. No, cuando intentas hacer las cosas, cuando realmente quieres cambiar las cosas, está llena de escalones, está llena de piedras, está lleno de tropiezos, está lleno de derrotas. Pero al final los ideales y las ganas de poder cambiar las cosas es lo que te mantiene en pie. Y en estos casos, en este momento donde yo quiero, sobre todo porque mi hijo mayor me cuestiona mucho, papá, ¿por qué no regresas? Papá, si tú hiciste esto, ¿por qué no haces las cosas? Porque yo quiero dar un ejemplo. Subí a la Concagua en el 2018 por darle un ejemplo a mis hijos. Me arrastré los últimos 50 metros a casi 6.960 metros de altura por darle un ejemplo a mis hijos. Y si salimos a poder trabajar con ustedes y a poder encabezar un proyecto, será por darle un ejemplo a mis hijos. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Muchas gracias.